Bienvenidos a todos de nuevo, una semana más aquí, una sesión que intentamos darle un poquito más de seguimiento. Mi nombre es Omar Bermúdez, para los que se conectan por primera vez. Estoy aquí con Julio Anaya y con Orlando Varela. Vamos a correr, básicamente nada más recordarles a todos, si por alguna razón su audio o su video está fallando, simplemente hay que refrescar la cámara para los que son integrantes por primera ocasión. Bueno, el tema que vamos a manejar el día de hoy es control emocional y manejo del error. Y creo yo que es un tema muy, muy importante, más allá de todo lo técnico, de cómo podemos fortalecer nuestra personalidad, nuestras emociones para poder arbitrar un partido de forma más fuerte. Como siempre, vamos a tener la pregunta que es, ¿cómo está relacionado con el baloncesto? Ya sea que pueda ser árbitro, entrenador, jugador o algún otro. Por ahí en la semana pasada hubo alguna participación en la opción de otro con el invitado que teníamos y aparentemente entrenadores muy pocos y la mayoría árbitros. 90% árbitros. ¿Ok? Bueno, básicamente el día de hoy vamos a tener la sesión relevante al invitado Orlando Varela. Eventualmente vamos a hacer una presentación de él, después una introducción sobre el control emocional y manejo del error en el arbitraje de baloncesto. Adicional, un tópico de las emociones, el estrés. Pasamos al control emocional en el partido, preparación prejuego y terminamos con manejo del error y causas, prevención y superación. Vamos a la segunda pregunta, que sería, ¿cuál es el país de origen de nuestro invitado Orlando Varela? Opciones, El Salvador, Guatemala y Honduras. Vamos a ver qué tanto lo conocen. Vamos a ver por ahí si pusieron atención, si lo investigaron sobre todo, porque tenemos algunos invitados que investigan, o participantes que investigan a nuestros invitados previo. Y bueno, por ahí tenemos un 78% de Honduras. Avanzamos. Vamos a confirmar que el 70% efectivamente estaba en lo correcto. Orlando Varela, árbitro internacional, nacionalidad de Honduras, 28 años, tiene un magíster o una maestría en psicología clínica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es docente de la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad Nacional de Honduras, de Autónoma de Honduras. Adicional, es un árbitro de baloncesto desde el año 2009, árbitro FIBA desde el 2012 y ha participado, y creo que hemos participado en conjunto en algunos campeonatos centroamericanos, centroamericanos y el Caribe, y campeonatos FIBA Américas. Vamos a darle la bienvenida. Orlando, gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenas noches, Omar, Julio, un gusto saludarlos. Muchas gracias a cada uno de ustedes por permitirnos llegar hasta sus hogares. Gracias a ustedes también y a Reddit 24 por la oportunidad de poder hablar un poco acerca de dos pasiones muy importantes para mí, que es el deporte como tal, el arbitraje específicamente, y cómo podemos aliarlo con la psicología y qué papel vamos a desarrollar dentro de ese punto. Yo solo quiero aclarar a las personas que si piensan que el de la foto es diferente al que nos está hablando, no es así, solo que la cuarentena lo está, o sea, llegó hasta su rostro y lo que es esto de quedarnos en casa. Así es que la misma persona, no se preocupe. Un ligero cambio obligado por el tema de la cuarentena. Muy probablemente cuando pase esto, lo vamos a tener de vuelta en lo que es esa imagen. Sí, sí, y la verdad que es un propósito de cuarentena, ¿no? Para ver cómo nos toca ahí y cuánto tiempo puede crecer la barba hasta que nos regresen a la normalidad. Yo creo que me va a llegar hasta el pecho. Yo la intenté, tengo 3 meses sin rasurarme, pero no me sale. Ay, sí, así que vamos a rasurar cuando llegue la oportunidad. Perfecto.
Bueno, avanzamos a la siguiente pregunta. Como cada semana, ¿cuál es el elemento dentro de la preparación del árbitro que se encuentra más relacionado con el control emocional y manejo del error? Tenemos 5 opciones: formación ética, capacidad física, preparación técnica, activación filosófica y manejo psicológico. ¿Sí? En mi punto personal, creo yo que el manejo psicológico, el fortalecer, creo yo que es uno de los puntos que más nos cuesta trabajo a los árbitros, pues madurar en el aspecto de nuestra carrera, llega a lo mejor después de mucho tiempo y muchas experiencias, pero bueno, creo yo el manejo psicológico. Julio. Bueno, concordamos, yo creo que el título nos ayuda un poco también, pero sí, completamente, ya más allá, o sea, después de tomar la decisión, ver las presiones que vienen y cómo estamos preparados para cumplir ese otro 50%. Tenemos el 50 antes y ahora el 50 después, que es tan importante como el sonar el silbato. Orlando. En definitiva, aunque vamos a ver unas partes ahorita dentro de la presentación de que, pues obviamente los tres vamos bajo ese punto, ¿verdad? El manejo psicológico, pero también la preparación técnica, estar listo cuando se necesita, estar en el lugar donde se tiene que estar para tomar las decisiones más apropiadas, también tienen un impacto, ¿verdad? Para este proceso del control emocional y sobre todo evitar el error, pero ya vamos a ver más adelante de que también hay que asumir y aprender de ese error. Pero yo creo que sí, en definitiva, la opción es la que manda en este tema de hoy. Correcto. Avanzamos al siguiente, introducción. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción antes de ir al tema, bastante corta porque hoy parece, o sea, más allá de que nosotros arbitramos y estamos en cancha, nuestro invitado es el experto, así es que vamos a escuchar o exprimir toda la información que podamos ver. Para introducir, vamos a hacer una cuarta pregunta. Siempre queremos, o sea, saber qué opinan y de esa forma ir orientando o encaminando la sesión. Y la pregunta sería, ¿qué tipo de presiones pueden experimentar los árbitros durante un juego? Ustedes, los que son árbitros o los que son entrenadores y nos pueden dar su punto de vista, ¿qué tipo de presiones pueden experimentar los árbitros? Internas, por ejemplo, miedo al error; externas, ejemplo, los entrenadores, jugadores, o si consideran que ambas, tanto las internas como las externas. Así es que van a tener en la encuesta unos segundos para ir respondiendo. Mientras ustedes responden, le vamos a preguntar primero a Omar, ¿qué tipo de presiones tú crees que a las que estamos expuestos durante el juego? El audio se... Ahora. Creo yo que estamos a todas, a ambas, ¿no? O sea, tenemos un conflicto entre la presión externa que nos pueden poner los entrenadores, los jugadores, inclusive los fanáticos, pero yo creo que es más complejo el tema de las presiones internas, ¿no? El tener miedo al error, el tener ese temor a sentirse como, pues, el amor a uno propio, a poder tener confianza dentro de la cancha. Yo creo que eso es lo más difícil, ¿no? O sea, lo más difícil. Pero bueno, al final del día mi respuesta sería ambas, internas y externas. Orlando, hubo un pequeño adelanto corto de 5 segundos, mentira. ¿Cuál es la respuesta? En definitiva, realmente que tenemos muchos factores, muchas presiones. Pusiste un ejemplo, ¿verdad? Como las presiones externas, como los entrenadores, pero también, y eso nos pone a pensar en factores que están implicados en el juego, pero también hay otros factores adicionales como problemas familiares, como problemas personales. Si nosotros, por ejemplo, pensamos de que cumplimos nuestra rutina diaria, vamos del trabajo, vamos enojados, vamos, nos peleamos en el tráfico, nos tomó más de 1 hora llegar al gimnasio y llegas allá. Entonces, todas esas presiones que de repente no solamente están implicadas con el juego, sino también con todo lo que nos ocurre a nosotros como personas. También eso lleva un elemento importante, más allá de las presiones internas que son individuos, ¿verdad? Como cualquier otra persona, ¿verdad? Que podemos tener ciertas dificultades para el desarrollo como tal del arbitraje.
Correcto. Y básicamente eso vamos, o sobre ese tema, hacer una pequeña introducción antes de ya ir a los puntos específicos, porque sabemos que el árbitro, o tenemos la idea de que el árbitro debe reflejar ese control propio para poder después hacer lo que es el control del juego. Y en ese intento por controlarse a él mismo, entonces tenemos este tipo de presiones que, como mencionamos en antes, llegan hacia él. Pero la pregunta es por qué las dos flechas van hacia adentro, porque literalmente todas van en contra de ese árbitro. O sea, no es que las internas van hacia afuera y se cancelan con las externas, no. Todas vienen hacia adentro, tanto las nuestras como las externas. Entonces, en la medida en la que nosotros tal vez no podamos controlar algunas cosas externas, sí tenemos que intentar controlar algunas internas. Y para eso es la sesión de hoy. Cómo esa parte azul, esa parte dentro de nosotros, ese miedo al error, esa persona que me está evaluando, ese cualquier otro aspecto que yo mismo me autopresione, podemos trabajar con ello para entonces lidiar con lo que tenemos a nuestro alrededor, que es básicamente lo que hacemos. Entonces, en esa línea sobre cómo trabajo al interno, vamos a entrar en la sesión para poder que Orlando nos ayude primero con una pequeña introducción. Claro, en definitiva aquí es un tema importante porque muchas veces tendemos a pensar que las emociones como tal son unidimensionales. Ya vamos a ver a qué nos referimos con esto de que es unidimensional. Lo dejo para que mejor pasemos a la pregunta número 5 y levantar esos datos, a ver qué me pueden decir por acá. Sí, tenemos la pregunta número 5 lista ahí en la encuesta para que ustedes nos compartan qué son las emociones o qué ustedes creen que son las emociones. ¿Es una reacción, un sentimiento, una conducta, un instinto? Antes de que Orlando ya nos dé una definición más científica que la que nosotros podamos. Aquí voy viendo las tendencias. Ahí tenemos una tendencia bien marcada de lo que hablábamos la vez pasada en la reunión de trabajo. Así es, se está imponiendo el sentimiento. Omar, ¿qué tú piensas? Para ti, ¿qué son las emociones? Yo lo daría como una reacción, creo yo. Yo lo daría como una reacción porque finalmente, pues esa emoción te genera una acción, ¿no? Muchas veces la emoción termina desencadenando que actuemos de una forma, ya sea propia o impropia, pero bueno, creo yo que reacción. Yo no puedo decir porque ya sé la respuesta, así que mejor vamos a la siguiente. Para ahora, el público mencionó sentimiento ahí combinado con reacción. Vamos a ahora conocer un poco más y ahora le vamos a preguntar a Orlando qué son las emociones. Claro que sí. Es bien interesante realmente que la mayoría de nosotros tenemos esa concepción de que las emociones pensamos directamente en algo abstracto, ¿verdad? En algo, y ese ejemplo que está en la presentación de esa película, que es muy buena, por cierto, si no la han visto, los invito a verla. Trata de ejemplificar de alguna manera el papel que tienen las emociones en el desarrollo de un individuo. Y realmente las emociones no son solo, aquí es donde les quiero decir, y vamos a ir respondiendo un poco acerca de la encuesta, no son solo sentimientos, no son solo reacciones, no son solo conductas, ni tampoco son solo instintos. Realmente es una combinación de todo esto. Les coloqué una cita de unos autores importantes que desde 1962 estaba hablando acerca de las emociones y me gusta lo que dice. Casi todo el mundo piensa que sabe qué es una emoción hasta que intenta definirla. Y ahí es donde todos creemos que manejamos el tema de emoción, pero cuando nos toca ponerle palabras, ponerle un cuerpo, no es tan fácil de hacer. Y aquí vamos a hablar en específico de que la emoción como tal es, en parte, en medida, es una reacción positiva o negativa. Aquí no hay emociones neutras. Me gusta mucho algo
o no me gusta. Si no hay intermedios, aquí es como una bipolaridad entre blanco y negro, entre me gusta, no me gusta, entre positivo, negativo. Pero esa reacción son las respuestas propias ante situaciones concretas, ante el ambiente. Realmente, a veces pensamos, ¿realmente es sentimiento o es conducta? Y realmente forma parte de ambos, porque nosotros tenemos la emoción a lo interno, que dentro del elemento fisiológico ocurren múltiples cambios, ¿verdad? Por ejemplo, si pensamos en las emociones que están en la presentación, las 5 iniciales que vimos anteriormente, como el miedo, como la felicidad, ¿sí? Como la tristeza, tiene cambios a nivel fisiológico. Por ejemplo, si nosotros tenemos miedo, a nivel cardiovascular, ¿verdad? Empezamos a incrementar mayor flujo sanguíneo, se generan hormonas que nos van a brindar a nosotros que podamos responder ante la situación que nos está generando miedo. Imagínense en la cancha, por ejemplo, ya estamos en el calentamiento y estamos viendo el partido complicado y nos lleva a nosotros a tener ese estado, ¿verdad? De que va a generar este tipo de conductas. Y además de eso, va a generar también, y la conducta como tal, tiene 3 componentes. El primero es el comportamiento, que es el que nosotros podemos ver, ¿sí? Ese es el que nosotros podemos observar, ¿sí? Las expresiones faciales, los gestos, el lenguaje no verbal. La segunda se compone de una respuesta neurovegetativa que habla acerca del proceso de activación del cuerpo. Así como a grosso modo, en el sistema nervioso existen 2 grandes ramas, que es el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso somático. El autónomo se encarga de todos los procesos de activar y de relajar, ¿sí? Y es como una reacción, como un tipo pistón. Cuando el ambiente demanda activación del individuo, el sistema simpático va a tomar la mano. Y cuando el ambiente demanda que se descanse, el parasimpático toma el control. Y finalmente, el tercer componente de la conducta es la respuesta hormonal. Como les decía, si nosotros nos encontramos ante una situación de miedo, por ejemplo, nuestras estructuras cerebrales, como el hipotálamo, van a enviar información hacia la corteza suprarrenal que va a generar una hormona que es denominada adrenalina, y esa es la que nos permite reaccionar ante este tipo de situaciones. Ese para poner un ejemplo del miedo, pero también, por ejemplo, otra emoción importante como la alegría nos brinda la oportunidad de que se generen diferentes hormonas y diferentes neurotransmisores como dopamina, como serotonina, y nos brinda a nosotros la oportunidad de poder responder hacia esta situación. Entonces, ese es en un primer momento. Ya vimos reacción, vimos sentimiento y vimos conducta. Y ahora vamos al último punto, que es el instinto. ¿Por qué podemos decir que las emociones también son instintivas? Porque realmente nosotros, por ejemplo, imagínense la siguiente situación. Usted está arbitrando y resulta que está arbitrando en una situación compleja, en un lugar difícil, en una sede complicada, y un aficionado al terminar el juego viene corriendo hacia usted. No lo va a esperar para darle un abrazo, ¿no? Ya sabe más o menos por ahí dónde viene la respuesta. Entonces, muchas cosas que nosotros desarrollamos para expresar y nos ayudan principalmente, como ven en el segundo apartado, a la supervivencia como tal, por ejemplo, la protección, ahorita como ese ejemplo que les acabo de poner, o también para la reproducción. Las emociones tienen esa función de reproducción. Por ejemplo, encontrar una pareja, encontrar un grupo de amigos en el cual yo pueda gestionar, ¿verdad?, ese tipo de relaciones sociales, entre otras cosas. ¿Estamos bien? Perfecto. Y todo bien. Ahora bien, entonces con esto del estrés, vamos ahora, esa era como la parte teórica, ¿sí?, de las emociones. Ahora, para llegar al tema del error, veamos un poquito qué es el estrés. Y por ahí está la pregunta, ¿verdad? Vamos a ver cómo se mueve por ahí. Por mientras yo voy revisando algunos mensajes en el chat. Bueno, la pregunta, o la siguiente pregunta antes
de seguir sería sobre qué es el estrés. ¿Una consecuencia negativa, una consecuencia positiva o un proceso cognitivo-conductual? ¿Y me escuchan? Sí. Ok, listo. Veamos el tema del estrés. Las preguntas tenemos 70% un proceso cognitivo. ¿Tú qué piensas, Julio? Bueno, yo creo que sería para mí el punto C, ese proceso de reconocer algo y después reaccionar ante ese aspecto, ya sea, como dice arriba, no solo negativo, no solo positivo, sino reaccionar ante algo externo que tengamos. Yo pienso igual, muy similar, porque finalmente nos puede generar en que procesemos esa información y terminamos pues actuando, ¿no? De alguna u otra forma en el tema arbitral. Orlando, tú guíanos por ese tema. Ok. Vean, cuando nosotros pensamos en el estrés, a veces pensamos en diferentes situaciones. Y aquí voy a ampliar el rango y no solo voy a hablar de arbitraje. Voy a decirles, por ejemplo, el estrés en el trabajo, ¿sí? O sea, el trabajo en casa, ¿verdad? Que ahora nos levantamos a trabajar, hacemos una o dos cositas, volvemos a sentar a trabajar, y trabajamos horarios extendidos, trabajamos 10, 11, 12 de la noche y a levantarse al día siguiente y repetir el ciclo, ¿verdad? Entonces, muchas de estas situaciones, ¿verdad?, nos causan a nosotros el estrés. Pensamos que el estrés como tal es el resultado final, ¿verdad? Pensamos que el estrés es algo que ocurre ya hasta que acabamos, hasta que ya estamos agotados y ya no podemos responder más. Pero el estrés como tal está presente en nuestra vida diaria. O sea, está presente en todo lo que nosotros hacemos, en nuestro trabajo, a nivel individual, por ejemplo, si nosotros estamos arbitrando, el estrés está presente. Porque el estrés realmente es un proceso cognitivo-conductual. Es un proceso que lleva muchas condiciones a nivel mental, en primer momento, para después poderse ejecutar a nivel conductual. Entonces, por aquí hay uno de los, de los conceptos más apropiados que me han gustado siempre del estrés, porque aquí habla específicamente de estrés en el deporte, ¿sí? Y habla de que es un estado psicofísico que, como lo hemos visto a nivel cognitivo-conductual, a nivel psicológico y a nivel físico, que experimentamos cuando existe un desajuste entre una demanda, ¿sí?, y la percepción que nosotros tenemos sobre nuestra propia capacidad para hacer frente a esa demanda, ¿sí? Entonces aquí tiene mucho que ver el proceso de percepción. Porque, por ejemplo, a ver, Julio, Omar, ¿qué los estresa a ustedes en un juego, por ejemplo? Todo. Ya los puse a pensar. No, posiblemente a lo mejor en mi caso el hecho de que tú le hables a un jugador y que te ignore, eso podría ser algo que a lo mejor a mí me podría estresar en el partido, ¿no? Ok. Sí, algo también, por lo menos personalmente, que uno haga una llamada que uno sabe que o tiene seguridad que es correcta, pero igual se reaccione de una forma que uno se quede como que, ¿pero qué pasó? O sea, sí, o sea, ¿por qué esa reacción para esto? Pero que es una jugada obvia. Sí, y realmente, bueno, pero por ejemplo, ahorita, ustedes con ese ejemplo que me pusieron, a lo mejor lo que estresa a Omar no estresa a Julio, ¿sí? Y viceversa, porque depende mucho de la percepción individual, ¿sí? Ese es el primer punto. El estrés se genera a partir de nuestra propia percepción. O sea, lo que me estresa a mí quizás no te estresa a vos, y lo que te estresa a vos quizás no me estresa a mí. Porque nosotros a nivel, y voy por ahí con el primer punto, ¿verdad?, que ustedes pueden leer en el flujograma, que es las demandas del entorno.
que estos son estresores potenciales. ¿Por qué son estresores potenciales? Porque por ahí empezamos. Si yo evalúo, si mi percepción, si mi propia opinión me dice que no representa una amenaza, ¿sí? Yo voy a tener una forma de poder combatirlo, ¿sí? Por ejemplo, si yo me preparo, ¿verdad? Y yo sé, por ejemplo, de que va a haber prueba física en un torneo, por ejemplo, entonces yo digo, bueno, no hay ningún problema, eso no se convierte para mí en un estresor. Pero si yo sé que no me preparé, que la última vez que pasé la prueba física fue hace un año, y de ahí lo que me he dedicado durante toda la cuarentena ha sido a subir de peso, ese tipo de cosas, eso sí se va a volver la misma demanda ambiental se vuelve estresante para alguien y para otra persona, ¿no? Entonces, aquí es donde viene, ¿verdad? Ese proceso a nivel cognitivo en el cual va a ocurrir un proceso de transacción en el cual yo voy a analizar entre la demanda del ambiente y entre si puedo cumplir o no puedo cumplir con esa demanda, ¿sí? Ok, la demanda es hacer la prueba física. ¿Puedo cumplirla? Sí. Entonces viene el proceso de interacción, hago la valoración y voy a tener finalmente una respuesta. Si la respuesta para esa demanda ambiental es positiva, o sea, si yo puedo enfrentarla, si la puedo suplir, voy a tener entonces un afrontamiento. Pero cuando esa demanda ambiental supera mis recursos personales, vamos a tener una respuesta negativa que se va a convertir en lo que nosotros conocemos como estrés. Por ejemplo, las reacciones fisiológicas que pueden ocurrir, ¿verdad? Como dificultades a nivel digestivo, por ejemplo. A lo mejor la noche anterior no pude dormir bien, sudoración excesiva, siento como que mi cuerpo está fuera, ¿verdad? Del contexto, ¿verdad? Como que soy un espectador de mi propio cuerpo. Entonces, por eso el estrés realmente no es un resultado y a veces tenemos esa tendencia a creer de que el estrés como tal es el resultado final, ¿verdad? Y ocurre hasta que ya estamos con dolores musculares y que tenemos problemas para múltiples actividades. El estrés es un proceso y ese proceso está presente en nosotros. Inclusive, si lo ven en nuestro diario vivir, el estrés es necesario, ¿sí? Imagínense, a ver, Julio o Omar, ¿qué pasaría si ustedes todos los días se levantaran y dijeran, hoy no tengo nada que hacer? Yo creo que Omar se levanta todos los días. Yo no podría opinar mucho al respecto porque es que ese es mi caso, pero... No, sería aburrido, ¿no? Exacto. Es a veces del rush y del día a día, pero al final del día es como vivirlo, pues, no Finalmente, Exacto. yo creo que todos tenemos un propósito durante cada día, ¿no? Quizá a lo mejor no tenemos una actividad laboral como tal, quizá no tenemos a lo mejor una actividad predeterminada, pero a lo mejor ese día desperté con el propósito de que hoy voy a ir al gimnasio, hoy voy a ir a hacer un pago o algo por el estilo, ¿no? Exacto. Y realmente si nosotros lo analizamos, el estrés está presente en todas partes. Imagínense lo siguiente, ok, me voy como yo sé que Omar es bien fit y que cocina y anda subiendo fotos y toda la cosa, ¿no? Imagínense que va a cocinar algo. ¿Qué sé yo? ¿Qué cocinaste hoy en la mañana, Omar? Hoy cociné unos famosos chilaquiles con 2 tortillas y 6 claras de huevo al mediodía. Bien. Ay, esos chilaquiles. Imagínate que vos vas con esa idea a prepararlo, ¿verdad? Y bueno, vos decís, ay, con 6 claras de huevo. ¿Y dónde están? No hay. Viene una demanda ambiental, tengo que evaluar y ¿qué hago? Bueno, me preparo otra cosa, voy a comprarlos, no como, ¿o qué hago? Pero necesito darle una respuesta a esa demanda. Entonces está presente en todas partes, ¿verdad? ¿Y qué pasa entonces para unas personas? La respuesta puede ser, bueno, pues ni modo, me como otra cosa, o sea, me como un cereal, me como, qué sé yo, aquí, bueno, en casi toda Centroamérica se desayunan frijoles todos los días,
qué sé yo, me como algo diferente y lo afronto, o me estreso y no como, por ejemplo. Entonces, el estrés está presente y es necesario para nosotros. Igual si ahora lo pasamos para el arbitraje, el estrés es necesario. ¿Sí? Esa cuota de que nosotros necesitamos para dar respuesta a estas necesidades mientras arbitramos, ¿verdad? Una jugada, un rompimiento, un robo de balón a media cancha, una decisión, a lo mejor una conversación con un entrenador o un error que se comete. Es necesario realmente el estrés para que nosotros podamos atender a este tipo de situaciones. No sé si vamos bien, Julio y Omar. Sí, sí, muy bien. Queda claro. Y bueno, sí, yo creo que hoy yo viví algo muy similar, ¿no? Quizá me levanté un poco tarde, amanecí con un pequeño estrés que si bien no tenía una consecuencia mayor, pero simplemente me tengo que apurar para cocinar, para irme, para llegar a donde tengo que llegar y salgo y hay tráfico, entonces el estrés, como dices tú, está por todos lados, ¿no? Sí. Ahora, brincando a lo que es el control emocional en el juego, y yo creo que es uno de los verdaderos retos que los árbitros vamos a tener al estar en un entorno en el que hay extremadamente mucho estrés. Tenemos una pregunta para ustedes, que sería, ¿qué situación te genera una mayor molestia durante el juego? Ya sea que un compañero hace una llamada en mi área primaria cuando tengo un buen ángulo, o un jugador o entrenador protesta una jugada en la que estoy seguro de estar correcto. Julio. Creo que todos tenemos un poco de todo, de ambas, inclusive se podían poner más, pero si tuviera que escoger una, puede ser la B, sea un entrenador o jugador, como mencioné antes, protesta una jugada en la que estoy completamente seguro. Entonces, como esa duda, que tal vez sí entra la duda de alguna u otra forma, porque tú estás seguro, pero ves la reacción y te quedas como que, espérate, lo que vi fue o cómo. Entonces ya esa incomodidad interna es la que en ese momento tal vez pueda generar eso. Por cierto, antes de que avancemos esta parte, les quiero comentar, María Torres nos escribió un mensaje muy, muy interesante del tema del estrés y dice, es negativo cuando la persona se encuentra sometida por mucho tiempo a ese estresor, como por ejemplo lo que estamos viviendo ahorita con todo el tema de pandemia, ¿verdad? El COVID. El estrés es necesario, pero así como lo comenta María Torres súper bien, es cuando el estresor está demasiado tiempo presente en el individuo, es cuando ya se vuelve perjudicial. Y es cuando ya realmente, o sea, imagínense que nosotros estuviéramos en un estado, ¿verdad?, de preparación y de frenesí. Imagínense esos últimos 2, 3 minutos de un juego apretado, de un punto con cancha llena. No se puede mantener por tanto tiempo todo este proceso, sino que cuando se vuelve demasiado tiempo y está presente demasiado tiempo, ahí es donde se vuelve perjudicial, inclusive no solo a nivel cognitivo, porque puede llegar a desarrollar algunos trastornos como depresión, inclusive en algunos casos, pero también a nivel físico pasa la cuenta, como decimos aquí en Honduras, te pasa la cuenta, te pasa la factura. Se puede llegar a desarrollar, por ejemplo, enfermedades como úlcera gástrica, como síndrome de colon irritable. Pueden haber muchísimas complicaciones cuando el estrés está presente por demasiado tiempo. Principalmente, por ejemplo, si lo vemos desde un tema laboral, personas que están expuestas a mucho estrés durante mucho tiempo tienden a desarrollar este tipo de condiciones. Y también gracias, María Torres. Y dice Robert también que el estrés de la prueba es siempre. Para él no, él siempre está listo, yo no sé por qué. Él siempre está al 200%. Bueno, yo respondiendo a la pregunta anterior, básicamente creo que no tanto molestia, quizás son situaciones que generan un poco estrés, ¿no? El hecho de que un entrenador esté pues, reclamando mucho, a lo mejor un compañero que llama fuera de su zona, pero creo que son situaciones que al final del día manejamos, ¿no? Y que nos enseñan a más allá a poder tener una buena relación interpersonal con los demás. Y bueno, hablando sobre o recayendo lo que es el control emocional en el juego,
Te preguntamos, Orlando, ¿qué técnicas podemos utilizar para mantener el autocontrol al presentarse una situación que nos genere enojo o nervios durante el partido? Sí. Bueno, empezamos por ahí, porque ahora ya tenemos la herramienta de que no solo es el sentimiento, sino que son 4 dimensiones que yo debo de prestar atención. Sí, debo de prestar atención a mis sentimientos, debo de prestar mucha atención a la conducta, debo de prestar mucha atención también a cómo reacciono y también a nuestra parte instintiva. Incluso hay algunas personas que denominan, ¿verdad?, de que nuestro sistema gastrointestinal se vuelve nuestro segundo cerebro, porque de ahí es de donde viene esa parte instintiva. Entonces, ¿qué técnicas podemos aplicar? Estas técnicas son aplicables desde árbitros, ¿verdad?, olímpicos, mundiales. Se puede aplicar inclusive, por ejemplo, para personas que están teniendo dificultades para el estrés en el trabajo, para estrés en escuela, en casa, porque también, por ejemplo, ahorita el tema del confinamiento está generando también. Al principio se empezó bien motivado, todo el mundo en casa, en familia, compartiendo tiempo, pero ya después del primer mes ya se dieron cuenta, ya se quieren jalar las greñas y ya no me gusta, y ahora quién va a hacer esto y quién va a hacer aquello, y empiezan esas discusiones. Entonces, esto se puede aplicar, ¿verdad?, desde muchos ángulos, no solamente se puede aplicar al arbitraje, así que siéntanse en la libertad completa de poder hacerlo donde ustedes lo quieran. Solo que aquí en este caso sí lo vamos a ver específicamente al arbitraje. Y aquí vamos a abordar 3 puntos en particular. Vamos a hacerlo previo al juego, vamos a hacerlo también y cómo podemos abordarlo durante el juego y también post-juego. ¿Qué tipo de acciones podemos tomar en cuenta? Hay muchísimas que nosotros podemos desarrollar, así muy rápidas. Ustedes pueden encontrar temas como meditación, por ejemplo. Y aquí cuando yo hablo de meditación, no quiero que piensen ustedes en alinear los chakras, ¿verdad? Porque a veces la gente cree que la meditación es eso, ¿verdad? Y tener un viaje astral y conectarme con otras personas. No. El proceso de meditación es, por ejemplo, prestar atención, ¿verdad?, al aquí y a la ahora, a lo que yo estoy haciendo. Muchas veces, y en la era digital que nosotros estamos viviendo, la multitarea es algo que está presente siempre, ¿sí? O sea, si yo estoy acá, estoy seguro que hay muchos que tienen la pestaña abierta de la conferencia, pero también tienen la pestaña abierta del correo electrónico, revisando qué cayó, lo del trabajo, haciendo un documento, preparando la cena, llamándole la atención a mi hijo, a mi hija, porque realmente la multitarea nos da esa falsa sensación de que estamos haciendo muchas cosas al mismo tiempo, pero realmente no estamos haciendo ninguna. Deberíamos de prestar mucha mayor atención a una sola acción, prestar atención a lo que hacemos. Incluso hay procesos y personas me dicen, a veces en la clínica privada me dicen, pero ¿y dónde puedo aplicar la meditación? La meditación se puede aplicar donde usted quiera, ¿sí? Usted está lavando loza, ¿sí? Porque ahora los quehaceres domésticos son reales, ¿no? Todos creo que ya hemos aprendido a cocinar, bueno, ya un par de cositas hemos aprendido durante la cuarentena. Se puede estar prestando atención a algo tan sencillo como eso, a la temperatura del agua, al utensilio que estaba haciendo, a la dureza del residuo que está quedando. O sea, la meditación se puede aplicar básicamente en todas partes. Entonces, una de ellas, elaborar una rutina como tal, también es sumamente importante, ¿verdad? Nosotros somos, al final, ¿verdad?, somos personas y somos, como seres humanos, necesitamos los hábitos. Y los hábitos nosotros los formamos, sea para bien o sea para mal, ¿sí? Y nosotros necesitamos esa seguridad, ¿verdad? Y nosotros, al tener hábitos, imagínense lo siguiente, vaya, Omar, y cuando les quiero hablar de hábitos, imagínate si nosotros hiciéramos conscientemente todo lo que hacemos durante el día. ¿Sí? Por ejemplo, si yo me levanto, ¿verdad?, y en cuanto me levanto, pienso, me voy a levantar. Y de ahí pienso, me voy a poner las sandalias. Me voy a levantar, me voy a parar. Hay muchas cosas que nosotros desarrollamos inconscientemente. Y eso forma parte de los procesos de hábito.
Entonces, cuando nosotros desarrollamos una rutina como tal, previo a esto, previo al juego, nos ayuda a nosotros de quitar este tipo de situaciones, de quitar este estrés, porque estamos pensando también en árbitros y estamos llegando a muchos árbitros que también tienen que cumplir su rutina diaria de trabajo, o vienen de estudiar, qué sé yo, y vienen con cargas, ¿verdad? Personales, emocionales. Y entonces eso nos permite, por lo menos, prestar atención a lo que estamos en este momento y separarnos un poco de esta situación. Porque muchas veces, y estoy seguro que a todos nos ha pasado, estamos arbitrando, estamos parados, nuestro cuerpo está ahí, pero no está nuestra mente, ¿sí? O sea, la mente está en el problema que dejé en casa. La mente está en el problema que me pasó durante el camino. Me cayó un mensaje dándome una mala noticia y mi cabeza está ahí. Cuando nosotros tratamos de alejar todos los distractores, sobre todo en esta parte, que este es el momento más propicio para separarnos de ahí, nos van a generar entonces y nos va a permitir tener esa atención plena. Sí, vamos a... Hay alguien que tiene un segundo dispositivo, no sé si es Omar o Orlando, si tienen un segundo dispositivo para el audio, porque creo que está rebotando. No, fíjate. Bueno, para consultarle sobre esto, todo lo que nos ha mencionado Orlando, vamos a preguntarle a el público que nos comparta desde su punto de vista cuál es la rutina de preparación mental que en el caso de alguna de estas utiliza previo a un juego, y de esa forma allí ir ampliando en otros tipos de rutinas que se podrían practicar, que ustedes escuchan música, meditación o visualizan situación. Creo que, bueno, hay como mitad y mitad entre los que escuchan música y los que visualizan situaciones. Omar, ¿tú qué generalmente haces antes del juego? Bueno, creo que una combinación de todo, ¿no? Pero finalmente, definitivamente visualizaciones de situaciones, no. Hablando de visualizaciones de situaciones de juego, no, nada. La verdad es que evito al 100% pensar en cualquier cosa relevante del partido hasta que estoy ya para salir a la cancha, o si tenemos que hablar algo dentro del vestidor, hasta ese momento es cuando entonces lleno mi cabeza de información del partido, ¿no? Lo preparo un día antes y justo para cuando es la charla por partido y cuando salgo del partido. Podría ser quizá música si hubiera otras opciones, como a lo mejor algún tipo de distracción, un juego, algo por el estilo que te trate y que te distraiga de lo que es el partido, creo yo es eso. Por lo menos... Mira, ahí dice Roberto, Omar se pone los AirPods y no escucha a nadie. Ya ven, comprueba lo que yo dije. No lo escucha ni a él en la conferencia prepartido, no es la idea. Pero el punto, y un punto que quería resaltar aquí, es que cada uno puede tener una rutina diferente. Y muchas veces, en mi caso, yo llegaba con la música, pero no me podía audífonos, sino la escuchaba en alto. Entonces, tal vez uno pensando que se está relajando prejuego, puede estar interfiriendo en esa rutina de otra persona. Entonces, tal vez si mi rutina es la música, escucho con audífonos. Si todos los tres es con la música, entonces podemos poner una bocina más con mayor volumen, pero sí tener en cuenta que la rutina es personal y que hay que respetar la de cada uno, y cualquier cosa tratar de no interferir en la de los demás. Pero sí, escucho música también. Yo creo que la música es como una constante en la mayoría de personas. Incluso ustedes pueden ver atletas ahorita con lo de el retorno de la NBA, o sea, que andan con sus auriculares todo el tiempo. La música realmente es uno de los estados y una de las técnicas que pueden utilizar, pero también depende mucho de la música que escuchamos, ¿sí?
Pues obviamente tenemos ciertos gustos musicales que pues yo no le voy a decir qué escuchar y qué no, pero sí al menos que vaya acorde a la situación, ¿sí? A lo mejor, pues, usted siente y a usted le funciona de que el reggaetón le funciona súper bien y le ayuda a concentrarse, está bien. Así como que si la Quinta Sinfonía de Beethoven también le sirve, está bien, no hay ningún problema. Pero que vaya acorde a la situación y que nos pueda ayudar y que nos pueda ayudar sobre todo a enfocarnos en el juego. Porque nada me sirve que la música que yo estoy escuchando y me está alejando del objetivo principal que tengo. La meditación también es un tema importantísimo. Por ahí leí que alguien puso, José Alfredo Pérez puso de meditar antes, durante y después del juego. Me ha ayudado muchísimo. Así como Pablo también puso una técnica un poquito más compleja que se llama programación neurolingüística, que va muy cerca y va muy de la mano con las técnicas de visualización. Porque al final la visualización, creo que todos hemos pensado y todos la hemos hecho, aún de manera inconsciente, ¿sí? Lo que pasa a veces con el proceso de visualización es que casi siempre visualizamos cómo la podemos regar, ¿cierto? ¿Sí o no? No quería, creo que todos pensaron la palabra que yo dije, o que no dije, mejor dicho, pero creo que casi todos pensamos en eso y le damos ese matiz negativo y pensar en cómo la puedo regar. ¿Sí? Echar a perder. Entonces, porque muchas veces utilizamos y no lo utilizamos lo más apropiado posible la visualización de situaciones. Hay muchos estudios que comprueban la eficiencia de los procesos de visualización. Casualmente estaba leyendo uno hace poco en la Universidad de Stanford que hablaba de que prepararon a tres grupos, casualmente con lanzamientos de tiros libres en baloncesto, y dividieron un grupo en el que sí podía practicar 1 hora a la semana tiros libres, uno que no practicó nada y uno que solamente practicaba visualizando cómo hacer tiros libres 1 hora a la semana. Y obviamente el grupo que mejor funcionó después de ese primer momento fue el que practicó, pero por muy poco a las personas que solo visualizaron. Entonces, tiene un efecto positivo en el proceso de desarrollo de habilidades. No es lo mismo que algo me tome por sorpresa, ¿sí? O sea, si yo te dijera, Julio, ¿verdad? Cuando salgas de tu casa, tené cuidado y mira a la derecha porque va a venir alguien corriendo, ¿sí? Entonces, yo ya me lo imagino y voy a estar alerta a esa situación. Entonces, yo ya me estoy preparando para esa situación. Si yo logro, no es, tampoco lo llevo al extremo, porque tampoco me puedo preparar para todo, ¿sí? O sea, tampoco me puedo preparar para que si un jugador pega una manotada o no, o si la pasa hacia afuera o hacia adentro. Tampoco estamos pensando todos los escenarios posibles, pero la visualización al menos de cómo voy a estar yo, cómo voy a reaccionar ante una situación específica, y uniendo el punto, por ejemplo, con lo del escauteo, de la charla que tuvieron hace un par de días, y cómo yo voy a estar preparado ante eso. No prejuiciado, sino preparado para este tipo de situaciones. Entonces, la visualización, ¿perdón? Sí. Pregunta del millón con esto que estamos hablando. Esta última imagen, C4. Yo creo que muchos están por aquí. Ese es Roberto Vázquez, el que utiliza estas cosas casi. O toman otra marca. No estamos haciendo publicidad. La pregunta es, ¿funciona o bueno, tal vez no va a ser algo blanco-negro, pero ¿qué opinas tú del uso de ese preentreno para estar, por decirlo así, tal vez un Red Bull, tal vez este tipo de energéticas antes del juego? Fíjate que yo soy más pensando en alternativas naturales, y no me refiero a un té o algo así, sino que, ni nada por el estilo, sino que el descanso y la buena nutrición te puede dar lo que te está dando un preentreno, por ejemplo. Sin embargo, creo que sí hay como ciertas situaciones que lo ameritan. Por ejemplo, imaginarse que ya van por el 4.º día de competición, ya las piernas ya
se sienten un poco cansadas, ¿verdad? Y necesito ese pequeño empujoncito. Si ustedes se sienten cómodos utilizándolo, creo que no habría tanto problema. Y creo que más me centraría yo, ¿verdad?, en el tema de descanso apropiado, porque si nos metemos a eso, resulta que muchas veces el teléfono, ¿verdad?, el celular, tiene un impacto sobre nuestro descanso, porque el tiempo que tenemos para descansar resulta que lo dedicamos para ver redes sociales, para ver YouTube, y eso tiene un impacto sobre nuestros ciclos de sueño. Hay personas que se duermen 1, 2, 3 de la mañana y quizás no trabajando, sino que simplemente viendo el teléfono. Entonces, ¿verdad, Omar? Entonces, a mí me pasa mucho eso de que cuando estoy viajando y antes de un partido, en cualquier competencia, no puedo dormir. Se me hacen las 3, 4 de la mañana y de repente al día siguiente amanezco con ganas de querer dormir y bueno, buscas la forma de querer. Incluso si, ya que estamos hablando de la preparación previa al juego, incluso el juego empieza una noche antes, por ejemplo. El juego empieza que nos permita descansar, ¿sí? Que nos permita dormir como tal, ¿verdad? Y desarrollar una rutina también para poder dormir apropiadamente es importantísimo. Así que, y por ahí, Carol García nos dice, ¿nos puede brindar alguna técnica de respiración consciente prejuego? Claro que sí, hay muchísimas técnicas. Hay algunas que si quieren, pues para no hacer tan larga la presentación, yo se la facilito a Julio y Omar para que luego la posteen si quieren en las redes sociales, como las técnicas de respiración. Hay algunos métodos. Hay algunas personas que solamente con respirar hondo y soltar el aire, pues simplemente le funciona bastante bien, pero hay algunas otras que sí necesitan como una guía, como cuántos segundos debería estar reteniendo, cuántos segundos debería tardarme en expirar. Entonces, hay muchas guías y también hay algunas otras técnicas como de relajación que habla específicamente de apuntarle y de prestar atención a nuestro cuerpo, porque muchas veces prestamos atención a todo y a nuestro cuerpo lo dejamos de lado, ¿sí? A veces las propias sensaciones corporales, a veces ni siquiera las sabemos entender. Y hay gente, por ejemplo, que confunde el aburrimiento con hambre, ¿no? Y por ejemplo, porque tengo esa sensación y yo creo que es hambre, ¿verdad? Yo creo que es nervios, y a lo mejor no, es de prestar mucha atención a nuestro cuerpo, a nuestras sensaciones corporales y saber interpretarlas y aplicarlas correctamente. Entonces, yo les puedo facilitar con gusto. Hay muchas técnicas paso a paso y creo que por ahí hay un par de podcasts también que nosotros en la Facultad de Psicología de la Universidad hemos sacado y que le lleva paso a paso para el proceso de relajación y de respiración. Así que con gusto se los paso para que estén pendientes de las redes. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de visualización. Vamos a invitar a las personas, vamos a seleccionar a una persona que haga solicitud para hablar y vamos a poner esto. Igual todos lo pueden hacer y pueden compartir sus respuestas por el chat, pero solo de las que soliciten para hablar entraría una. Y la visualización es sobre la siguiente acción. Ustedes están en el camerino, están preparándose para el juego y empiezan a visualizar. Saben que es un juego conflictivo, jugadores fuertes y tiene historia, por decirlo así. Y ustedes se visualizan, un jugador acaba de recibir una falta antideportiva, hace 2 contactos muy fuertes, ¿cómo debo reaccionar en ese momento? Así es que hagan solicitud para hablar, piensen unos segundos, compartan por el chat sus respuestas y mientras la persona se va preparando, vamos a hacer un pequeño anuncio, ya que estamos aquí en el medio. Déjenme entrar por aquí. Mientras se acepta a la persona que nos va a acompañar, el resto, ¿saben qué? Pueden compartir por el chat su respuesta. Entonces, mientras aceptamos, todos vieron por las redes la publicación de un torneo virtual. Queremos ya, o sea, darle otro matiz a la rutina y poder interactuar de una forma más dinámica y más entretenida. Entonces, vamos a tener durante la próxima semana
un torneo virtual llamado Pon a prueba tu conocimiento con Reddit 24. Para inscribirse, los que no lo han hecho, lo pueden hacer tanto por Instagram como por Facebook. La inscripción es sencilla, es gratuita, solamente siguen la cuenta y etiquetan a 2 personas para que participen. En la misma publicación tienen lo que son los detalles, cómo van a ser fase de grupo de 15 preguntas y los 15 mejores en global, no de un grupo ni los 5 primeros, no. Los 15 global que tengan las mejores puntuaciones van a la fase final. Por ahora 15, no sabemos si la cantidad de participantes demande que la fase final sea con más personas. Entonces le agradecemos que vayan a nuestras redes, se inscriban, compartan y inviten a las personas. Ya llevamos casi 200 inscritos y esperamos tener muchos más para que la dinámica sea bastante positiva. Y para los que también quieren participar en inglés y quieran tener por lo menos 2 strikes antes de poncharse, hoy vamos a subir la publicación para que se puedan inscribir en el idioma inglés. Así es que dejo esto por aquí. Igual al final, cualquier pregunta la respondemos. Creo que ya se nos unió una persona. Si puede Carlos Eduardo encender su cámara y compartir con nosotros sobre la visualización en esa acción que presentamos. ¿Está por ahí? Ahí está. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me podrían repetir un poco el contexto de la jugada, por favor? Es una jugada puntual. A uno le hace una falta antideportiva por contacto excesivo a B1. Cuando pasa eso, tú eres el árbitro, sanciona la falta o más cercano. ¿Qué harías? ¿Cómo te imaginas en esa acción? Me imagino activo, me imagino sancionando la falta antideportiva enérgicamente y penetrando hacia los jugadores para que no haya reacciones en esa situación. O sea, es un contacto muy rudo, tengo que sancionar la falta enérgicamente para llamar la atención de los jugadores y posteriormente acercarme para que inmediatamente acercarme para que no haya jugadas que se desenlacen de esa acción. ¿A quién te acercarías? Porque cuando estás antes del juego, estás pensando, si dices acercarme y si los jugadores están separados o hay más jugadores, ¿qué harías puntualmente en ese momento que entras a acercarte? ¿A quién irías primero? Yo me acercaría principalmente al jugador que recibe la falta, ya que él es el que buscaría, digamos que venganza, por así decirlo, el que tendría la reacción de me acaban de golpear, tengo yo que hacer algo. Entonces yo buscaría tranquilizar al jugador que ha recibido la falta, principalmente acercándome y intentando manejar las situaciones que se estén presentando con él. Perfecto, creo que coincidimos, Alormar, Orlando, coincidimos con este pequeño ejercicio mental. Sí. Y la verdad que también el tema de empezar a pensar un poco también en las condiciones que pueden ocurrir. O sea, la visualización puede ser desde agregarle colores, ¿sí?, a los uniformes, quizás no numeración porque entraríamos en un prejuicio, pero sí colores, zonas, cómo me encuentro parado, cómo me encuentro físicamente yo, el ambiente, cómo se encuentra, el espacio, el tiempo, qué puedo prepararme, por ejemplo, si ocurre esa falta en el minuto 1 del primer cuarto o en el minuto del primer periodo o en el minuto 39 del cuarto periodo, del cuarto cuarto. Entonces, depende mucho, ¿verdad?, de todo este proceso de empezar a entender dónde ocurre, cómo puede ocurrir. De nuevo, no nos podemos preparar para todo, ¿sí? No, es imposible prepararnos para cualquier situación que pueda ocurrir, pero existe una mayor probabilidad de que tengamos un mejor resultado si nos preparamos mejor ante una situación. Pero no, súper bien, súper bien. Omar, ¿algo antes de avanzar? Bueno, yo creo que sí, este ejercicio de poder previsualizar una posible situación en el partido nos hace, primero ante todo, poder saber, ¿no?, si podemos o sabemos aplicar este procedimiento para cuando lo tengamos en la cancha, la teoría no nos haga falta. Y creo que sí, en este caso, Carlos, yo creo que lo más importante es prevenir, como bien dices tú,
que vaya a ocurrir una situación futura a raíz de lo que ya tenemos en la cancha. Y sí, efectivamente, muy probablemente quien va a reaccionar con una emoción mucho más elevada va a ser el jugador que fue, pues, golpeado o quien recibió esa falta. Y entonces creo que sí es muy importante que nosotros de alguna u otra forma, a lo mejor, no irlo a sujetar, pero estar cerca de él con la intención de intentar bloquear que él quiera ir otra vez a contestar esta acción, ¿no? Bueno, muchas gracias, Carlos, por tu participación. Creo que es la segunda vez que te veo, así que la próxima ya te vamos a enviar un t-shirt para el concurso. Muchas gracias y gracias por mantenerte. Gracias. Acá. Gracias, Carlos. Siguiendo al siguiente punto, ya hablamos, vamos a ponerlo por aquí, ahora sí. Hablamos algunos puntos previo al juego, tratar de estar listo, de estar relajado mental. Ahora vamos durante el juego y hablar un tema principal o importante para la charla y todos los que están aquí sobre el tema de cómo manejar el error. Entonces, voy a mover esto por aquí. Nosotros, en el equipo de Reddit 24, tenemos estas opciones a la hora de considerar las causas de un error. Sabemos que no es algo oficial, no es algo, es más algo que estamos compartiendo nosotros. Ya sea que el error fue por posición, por estar mal ubicado y no ver la acción. Como sabemos, la entrada visual es lo más importante al momento de jugar. Segundo, por conocimiento, que sería cuando vemos la acción correctamente, pero tal vez tenemos esa duda en la regla o en las interpretaciones y eso nos lleva a tomar una mala decisión. Y por último, que es la más difícil, la concentración, porque estamos bien ubicados, conocemos que es vapor o que es caminar, pero simplemente el silbato o el aire no llega al silbato. Entonces pongo esta imagen de un mecánico o de cualquier otro profesional, porque a veces uno va a un mecánico y demora 5 minutos y le cobran X cantidad y uno se queda, pero si no demoraste ni 5 minutos cambiando la pieza. Pero técnicamente el mecánico no me cobra por cambiarla, sino me cobra por saber qué pieza va a cambiar. Porque si fuera por esa acción de cambiarla, todos lo podríamos hacer. Entonces, ese estudio y esa identificación de la causa del problema es fundamental para intentar corregirlo. Entonces, hoy vamos a hablar o vamos a compartir con Orlando algunas formas de corregir situaciones a partir de la concentración. Ya la posición y el conocimiento lo hemos trabajado en otras charlas y lo seguiremos trabajando, pero hoy el foco sería en la concentración. Entonces, Orlando, ¿qué opinas sobre, te voy a ir comentando sobre tal vez algunos causantes de este tipo de situaciones y tú nos das tus comentarios primero sobre el motivo o por qué crees que ocurra y luego entonces vamos a la parte de comentarios o sugerencias, porque la idea de esta sesión es que las personas se lleven sugerencias o cosas para hacer. Primero, supervisor en seda. Aquí tenemos la imagen creo que por allí en antes vi un comentario de él, nuestro compañero Tilio desde Ecuador supervisando el juego. ¿Qué tú crees que está pasando por la mente de esos 3 árbitros que están en la cancha? Yo creo que muchas veces, y creo que todos hemos estado en esa posición, de que alguien está juzgando lo que yo hago, ¿sí? Y no solamente en arbitraje, ¿sí? Por ejemplo, desde antes, ¿no? Desde la escuela, cuando el profesor le decía, pase al pizarrón, ¿sí? Y háblenos de este tema. Y esto genera, ¿verdad? También una sensación de bastante dificultad. Principalmente lo que genera en el caso de este tipo de situaciones es que si comete un error puede ser grave, puede ser fatal, ¿verdad? Puede tener un impacto para mi seguridad, para mi yo, ¿verdad? Como persona, como árbitro, y puede entonces generar y puede amenazar esa integridad. O sea, ese es el por qué el supervisor puede generar este tipo de reacciones en cancha, ¿verdad? Ante este individuo. Ahora, el segundo punto, el punto en donde puede que haya supervisor, puede que no, estamos arbitrando y simplemente, o sea, no sé si no pasa nada o es que no pito nada, pero
no estoy participando activamente en las llamadas durante el juego. Y te lo digo porque uno de los puntos ahora con el uso del ERIC en más competencia, hay una orientación de llamadas y no es tal vez para que todos nos vayamos 33%, pero sí es por lo menos para que haya algo similar en cómo se divide el trabajo dentro del juego. Entonces, ese árbitro que tal vez no ha sonado el silbato en 7 minutos, ya han habido 10 faltas en total, ¿cómo tú crees que se sienta o qué crees que pueda conllevar a eso? En definitiva, que se siente excluido, ¿no? Se siente como que es un espectador más y nada más está haciendo las rotaciones, ¿verdad? O pasando el balón o administrando un saque o administrando unos tiros libres. En definitiva, que esa sensación a nosotros nos puede brindar, sobre todo, y va a generar impaciencia. Esa impaciencia de cuándo va a llegar el momento, ¿verdad? ¿Cuándo me toca a mí? ¿Y cuándo voy a poder pitar algo? Y esa impaciencia nos puede llevar a tomar una mala decisión, que al final va a desembocar en un error, ¿no? Entonces, el tema de tener mucha paciencia en este sentido, que son los ejemplos más comunes que nos podemos encontrar, más allá del tema de los entrenadores, que ya lo vamos a dirigir un poquito más, principalmente empezar a tener esa paciencia, esa seguridad, esa de esperar el turno, ¿sí? Porque ocurre muchas veces de que por estar en esa impaciencia por cobrar algo, cobramos algo que no teníamos que hacerlo y no cobramos algo que sí se tenía que cobrar, que sí estaba ocurriendo en mi área, de repente por estar buscando en otros lugares, en otro espacio que no me compete. Pasando al tercer punto sobre presiones externas o experiencias previas con, por ejemplo, le arbitré a este equipo o a este jugador o a este entrenador y me equivoqué en este momento y hubo un quilombo y ahora me toca nuevamente en ese equipo y yo me siento a ver y no, la vez pasada me equivoqué y pasó esto, espero no hacerlo hoy y ocurre. ¿Qué motivo consideras allí o qué antes de la sugerencia más? Sí, claro. En este tema, a veces con nuestras experiencias, el error, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, el error debe dejarnos a nosotros un aprendizaje. De nuevo, me gusta mucho la charla que se tuvo el scout sin prejuicio, ¿verdad? De prepararse sin prejuicio. Ocurre igual acá. O sea, no quiere decir de que porque yo haya cometido un error previamente, va a ocurrir también ahora. Entonces, debemos tener mucho cuidado nosotros al pensar en este tipo de experiencias. E inclusive por ahí una pregunta que hicieron, preguntaba Catherine Aguilar, que estaba preparando para que en un futuro ser un árbitro y cómo podemos hacer para soportar insultos de jugadores, de entrenadores, de afición, entre otras cosas. Y aquí ya vamos a ir viendo dentro de las recomendaciones. Pero esa experiencia, ¿verdad?, que ya me dejó algo, ¿verdad?, esa experiencia al final se convierte en un aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo importante del aprendizaje? Y cuándo, porque hay muchas personas que dicen que el aprendizaje y que el conocimiento es poder. Sí, el conocimiento se vuelve poder, pero cuando lo aplicamos, ¿sí? Porque nada me sirve saber algo si no lo aplico, ¿sí? Y por último, tenemos mucho de posición, porque estoy cansado no llega a la jugada y por eso es el error. Pero a ese cansancio no físico, sino mental, de que estás en la jugada, corriste, pero si tenías 2% de combustible, te gastaste el 2%, y ahora que llegaste a tiempo y estás viendo, ves todo borroso, o tienes ese agotamiento. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Sí, fíjate que hay muchos estudios que están asociados, bueno, les cuento así un poquito rapidito de fisiología. En nuestro cerebro, ¿verdad?, tenemos 4 lóbulos, ¿sí? Los lóbulos son como porciones grandes de nuestro cerebro. Y el principal, el que nos distingue por mucho de todas las especies, es el lóbulo frontal, que es el que se encuentra más o menos por ahí de la frente hasta más o menos la mitad de la cabeza. Y el lóbulo frontal se encarga de funciones tan importantes como juicio, como el sentido común,
como toma de decisiones, como al raciocinio. Y cuando nosotros nos encontramos frente a una situación, ¿verdad?, que nos genera una demanda física, normalmente esa zona tiende a anularse por falta de oxigenación y por falta de irrigación sanguínea. Entonces, si nosotros físicamente no estamos aptos para algo, lo más probable es que podamos cometer un error por no estar preparados físicamente. Y no me refiero, como decía Julio, no me refiero de que no llegué a la posición a la que estaba, sino que vi una jugada, pero mi toma de decisiones no fue la mejor. Y quizás estaba en el lugar apropiado, en el momento apropiado, pero ya mi decisión no fue la más acertada. Y creo que todos se pueden sentir identificados con esta situación, porque llega un punto en el que la persona se cansa tanto, en el cual ya hay toma de decisiones incluso hasta a nivel inconsciente. Y algo que hasta usted me dice, ¿qué pasó? Y viene como un despertar. Y esa parte, ¿verdad?, de no estar preparado físicamente, tiene un impacto en nuestra toma de decisiones. Ahora, dando algunas recomendaciones sobre estos puntos, por lo menos tenemos con el tema del supervisor en sede, y esto es como, o sea, en un mundo ideal, y siempre se comenta y siempre se comparte en todo campamento, actividades, cuando ese árbitro llega a un campamento y pretende hacer en ese juego, que ya lo está viendo más personas y con otro objetivo, hacer algo diferente a lo que ha hecho toda la temporada. Entonces, llegamos a ese campamento y le decimos, o sea, o nos dicen, arbitra como siempre arbitra y prepárate para el próximo. No tratar de cambiar todo hoy es imposible, y eso genera por lo menos esa presencia de ese foco. Tenemos, tú mencionaste sobre los hábitos, crear esos hábitos que se vuelvan movimientos involuntarios, tanto en la parte técnica, y que den esa confianza de que haya o no haya un supervisor, que estamos haciendo algo involuntariamente. Y por último, primero el juego, segundo el equipo y tercero yo. O sea, no, más allá del error que pueda cometer yo, siempre el foco es que la prioridad es el juego. ¿Qué nos puedes comentar adicional o reforzar sobre estos puntos respecto a ese supervisor en la sede? Te quiero contar una experiencia. A mí me gusta mucho la lectura y me gusta mucho el tema de experiencias de psicólogos deportivos. Y leí hace poco una experiencia de un psicólogo en España que trabajó con múltiples atletas a nivel olímpico, mundial. Y le tocó en esa ocasión trabajar con una persona que se dedica a, creo que, no recuerdo bien el nombre, creo que es tiro al blanco, ¿sí? Que se le lanza un plato y lo revienta con una pistola, con una bala. Entonces, para ellos dice que los sets, porque van como por series, normalmente van de series de 100 platos, ¿sí? Entonces, para que una persona tenga éxito en este tipo de cosas, tiene que desarrollar una rutina, ¿sí? Y esa rutina, muchas veces, la gente tiende a pensar de que un plato es más importante que el otro, ¿sí? Como que el plato 100 o el 99 o el 98 es más importante que el 1 o el 2. Y no es así. Entonces contaba la anécdota de que los primeros 99 platos los rompió con la rutina que él estaba acostumbrado a hacer, pero cuando llegó el 100, cambió la rutina y falló. Entonces le preguntaba al final de la experiencia que por qué él había cambiado la rutina, y le decía eso, porque yo creía que el plato 100 era especial y necesitaba hacer algo diferente a lo que siempre he hecho. Entonces ahí es donde nos brinda esa oportunidad de la consistencia, de generar hábitos, y cuando llegue ese plato 100, el hábito va a surgir de manera involuntaria. Mejor, no puedo haber estado dicho. Vamos al siguiente. Cuando no estoy pitando, estoy excluido. Estábamos comentando al momento de hacer la sesión sobre, ya lo mencionaste antes, la paciencia, esperar, tener ese autodiálogo. Ahorita nos compartirás un poco más sobre ese autodiálogo. Hacer foco en esa área primaria en la siguiente jugada. Algo que sí me gustaría compartir es este punto, o sea, no estoy llamando
o no estoy sonando el silbato, pero estoy tomando decisiones. Si pasa una jugada frente a mí, yo decidí que es un no call o que es una defensa legal, no suena el silbato, pero igual es una decisión. El problema es cuando ya empieza a llegar ese silbato externo a mi área y entonces tengo que comunicarme con mis compañeros sobre el criterio, sobre si yo soy el que tal vez no estoy en sintonía con lo que se está considerando colectivamente como falta o violación. Entonces, hacer esa observación de no buscar, esperar y saber que estoy concentrado en la próxima jugada y que no estoy sonando el silbato, pero estoy tomando decisiones y veo legal. Vamos a la siguiente, legal. No que me quede en la duda y no lo sueno porque no vi o porque no sé. Entonces, ese sería mi comentario. ¿Qué nos podrías ampliar sobre ese autodiálogo personal para estas situaciones? Sí, fíjate que creo que muchas veces todos ya hemos pasado también por esta experiencia y creo que la mayoría de experiencias que hemos comentado las vivimos pero de manera inconsciente. Pero cuando nosotros formamos nuestro autodiálogo, esa vocecita al interno, ¿verdad? Nuestra cabeza que nos dice, ¿verdad? Y nos hace como si estuviéramos en una película y la voz de nuestra cabeza es el narrador, ¿sí? Es el que va contando la historia. Entonces, cuando tenemos este tipo de situaciones, muchas veces ese narrador tiende a ser duro con nosotros mismos y tiende a decir, ajá, ¿y a qué hora? ¿A qué hora vas a pitar? Solo estás corriendo, solo estás sacando, solo estás administrando un tiro libre, ¿verdad? ¿Y a qué hora? ¿Y en qué momento? Entonces, muchas veces es lo que nos lleva a esa inconsciencia. Si nosotros controlamos esas palabras que utilizamos, eso que nosotros nos decimos a nosotros mismos, nos va a ayudar sobre todo a entender que el momento va a ser justo, va a ser propicio y cuando llegue debemos de estar listos. Entonces, ese autodiálogo debemos de convertirlo a algo positivo, ¿sí? O sea, y como dice Julio, tal vez yo no estoy llamando, no estoy sonando el silbato, pero estoy tomando decisiones, ¿sí? Entonces, tener esa tranquilidad y sobre todo, y por ahí uniendo, no recuerdo quién puso el comentario de programación neurolingüística, tiene mucho que ver con la forma en la que nosotros nos hablamos a nosotros mismos. Yo creo que ninguno de nosotros le diría a un compañero árbitro lo que nosotros a veces mismos nos decimos, como qué malo, cómo pudiste hacer eso, o cómo no pudiste pitar esto. Ay, y nosotros somos muy duros a veces con nosotros mismos, entonces creo que deberíamos de ser un poco más positivos y brindarle la oportunidad o brindarnos la oportunidad de tener ese diálogo, de que ese narrador sea un poquito más optimista que pesimista. Vamos a la siguiente, acerca de las presiones externas o experiencias, compartiendo algunos puntos para que después Orlando nos dé su opinión, enfoque en el juego. Lo mencionó, lo primero con el juego, ya esa experiencia fue una experiencia vivida y tuve que tener un aprendizaje. Si no lo tuve, es que está el problema. Evitar pensamientos sobre reacciones de jugadores y entrenadores ante un error. Conocimiento y uso del lenguaje técnico. Alejandro mencionaba el conocimiento es poder, también compartimos acá. El conocimiento transforma la esperanza en confianza. O sea, no espero de que todo salga bien o de que nadie me hable o de que no tenga que comunicarme. No, si conozco lo que estoy haciendo, tengo esa confianza de cuando llegue la situación estar listo. Y siempre abierto a una comunicación efectiva en caso de que no ocurra o en caso de que igualmente ocurra. Yo creo que aquí yo me dirigiría a dos puntos importantes. El punto 2, el punto 1 y 3, ustedes lo han hablado durante más de 10 sesiones, así que yo creo que está bastante trabajado. Yo me enfocaría en ese autodiálogo de nuevo, ¿verdad? Y que a una situación, una experiencia, un error, ¿verdad? Que nos haya dejado, pero sobre todo debemos de aprender de esta situación, que esta situación nos deje a nosotros como un proceso de enseñanza, ¿sí? Ustedes cuando estaban pequeños, ¿sí? O cuando estábamos pequeños, nosotros cometimos un error, por ejemplo, botamos un adorno en nuestra mamá,
y nos castigaron y a partir de ahí aprendimos de que no teníamos que hacer eso. Entonces, este aprendizaje y esas experiencias para eso nos sirven. Si hay algo si hay algo positivo que podemos sacar del error, es el aprendizaje que nos deja. Muchas personas, como algunos luchadores como Conor McGregor, que volvió una frase muy famosa que decía, o gano o aprendo, ¿sí? Pero realmente nunca pierde. Entonces, decía acerca de este tipo de situaciones y a partir del error, ¿verdad? De hacer un autoanálisis muy realista, porque tampoco nos sirve el autoanálisis desgastante y negativo, sino realista, voy a evitar este tipo de pensamientos. Y el cuarto punto, que ya sabemos que la emoción también conlleva conductas, entonces poder hablar, ¿verdad? Poder ser empáticos nosotros, poder ser abiertos, poder comunicar lo que debemos de comunicar rápidamente, y sobre todo también tener un lenguaje, porque muchas veces las dificultades ocurren también por nuestro lenguaje corporal, ¿sí? No solo, quizás yo le dije lo que era correcto, ¿sí? Quizás utilicé la terminología apropiada, el lenguaje técnico, pero ¿cómo se lo dije? Mi tono de voz, mi expresión facial, mi proximidad entre el entrenador o un jugador también juega un papel importante. No solo es lo que comunico, sino también cómo lo comunico. Perfecto. Ir al tercer punto, que es ese cansancio físico que se traduce en cansancio mental. Obviamente la condición física. Segundo, y este es algo que últimamente se ha hecho mucho énfasis con el uso del Polar y con otro tipo de tecnología, es no prepararse para la prueba física, prepararse para el juego, físicamente para el juego. Y ese juego va a ir más allá de la prueba física precisamente en estos momentos de últimos 2 minutos y qué tan cansados estamos. Tal vez pasamos la prueba física, pero ahorita mentalmente no estamos en ese nivel óptimo. Y llegar con buena condición física, o sea, ese es el propósito, llegar con buena condición física, tanto desde que inicia el juego, pero principalmente en estos últimos minutos, porque cuando hablamos del error y de la prevención, si tenemos que prevenir el error, es correcto, pero en los últimos 2 minutos, por lo menos FIBA nos dice que se debe eliminar, no prevenir, eliminar, no debe ocurrir. Sabemos que en algún momento va a ocurrir, pero la consecuencia que va a tener en la decisión del resultado del juego y en la posterior consecuencia en el árbitro es mayor en estos últimos minutos y por lo tanto es donde tenemos que tener mayor lucidez a la hora de juzgar. Yo aquí nada más añadiría algo, Julio, importante. Y esta técnica que les voy a comentar es muy fácil, es sumamente sencilla y es nada más cambiar nuestro enfoque. Por ejemplo, a ver, creo que todos aquí hemos hecho la prueba física, ¿sí? Y todos, a lo mejor, de repente no estamos como muy bien, pero el objetivo es pasarlo. Y cuando van pasando los toques, empieza la mente, ¿verdad? Ya llega al toque 60, ¿verdad? Y empieza, ya me faltan 20, 19, 18, 17. Y cada vez que se aumenta el paso, empieza la mente a jugar, no llego. Y llega, ¿verdad? Y al final es como un frenesí de emociones. Una técnica muy sencilla, en lugar, así, este ejemplo que les acabo de poner, en lugar de pensar cuántos toques me hacen falta, pienso en cuántos ya he hecho. O sea, en lugar de pensar, me faltan 20, ya hice 66, ¿sí? O sea, igual, ¿verdad? En los últimos 2 minutos, todavía faltan 2 minutos y ya estoy muerto, ya no aguanto. No, ya hice 38 minutos cronometrados. Quiere decir que ya hice hora 20, hora 25 a un buen ritmo. Nada realmente me va a impedir terminar y sellar bien esos 2 minutos restantes. Entonces, enfocarse más en lo que yo he logrado, más que en lo que me hace falta. Esta es una técnica que es muy utilizada por maratonistas, por corredores de distancias largas, por personas que, por ejemplo, bueno, no solamente en el deporte, sino también a nivel gerencial se puede aplicar este tipo de técnicas y es cambiar el enfoque. Y es algo que ustedes me dicen ahorita,
Es algo tan sencillo y es algo que me dice, así como, pucha, de verdad tiene un cambio. Pruébenlo. Realmente tiene un impacto sobre lo que nosotros estamos haciendo. Y va a ayudarles a cambiar esa sensación, ¿verdad? De que no me hace falta algo, sino que yo me empodero y ya hice algo, yo ya logré eso. Generalmente, antes de avanzar a la siguiente pregunta, en algunos torneos que hemos tenido algún tipo de persona experta en psicología trabajando con nosotros, hace ese énfasis también. O sea, no pensar, llegamos a los 2 minutos, no me puedo equivocar. Sino pensar, llegamos a los 2 minutos concentrados 100%. O sea, estar en el foco y la parte positiva de terminar bien el juego no puedo terminar mal el juego, porque llevan a lo mismo, pero el pensamiento y las acciones son diferentes. Fíjate que yo he tenido la experiencia en la clínica, que por ejemplo, yo atiendo mucho personas con enfermedades crónicas y a veces tienen problemas con la alimentación, ¿sí? Pueden llegar a tener obesidad, entre otras cosas. Y a veces me dicen, no, es que no puedo comer esto. No, es que no, usted decidió no comer. Entonces, cuando se cambia el enfoque, ¿verdad? Y nos empoderamos de la situación y realmente nos da la sensación de que nosotros estamos al mando de la situación, cambia muchísimo nuestra propia percepción del ambiente. Omar, llegó. He vuelto. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es, generalmente, ¿de qué formas te repones de un error para seguir concentrado en el partido? Autodiálogo positivo, enfoque en la siguiente jugada, contacto visual con los compañeros. Vamos a ver qué responden las personas. Julio, ¿cuál sería la tuya? Me cuesta mucho y, o sea, lo reconozco y hay que ser honesto y esa es la idea de esta sesión. Después de un error, ¿qué tanto tiempo uno permanece pensando en él? Y me cuesta mucho esa superación. Siempre trato de enfoque en la siguiente jugada, como que ya lo he hecho está, y buscar formas de mantener el enfoque. Más allá que el balón esté fuera de mi área, siempre tratar de estar enfocado en algo del juego para sacar ese pensamiento de mi cabeza. Bueno, yo creo que yo me enfocaría más en la siguiente jugada y realmente es algo que yo aplico, ¿no? No tanto porque lo tengamos aquí como una opción, pero bueno, al menos en mi arbitraje, como bien ustedes saben, cada persona es completamente diferente, al menos a mí me ha funcionado bastante lo que es el enfoque en la siguiente jugada. Alejandro Orlando, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Realmente que esto es lo que nosotros conocemos como las estrategias de afrontamiento. Hace poco estuvimos con el curso con Omar de la Liga de México y hablamos acerca de ese tema de cómo afrontar los problemas. Y cuando ocurren, ¿verdad? Estas situaciones que nos generan, ¿verdad? Este tipo de emociones negativas, ¿verdad? En el que el autodiálogo se vuelve complicado, en el que me empiezo a reprochar y a decir qué barbaridad, cómo no pudiste haber cobrado eso, cómo no pudiste, o cómo llamaste eso, ¿verdad? Y empieza a ser duro con nosotros el narrador. Hay muchos puntos importantes que debemos de sacar de ahí. Uno, tenemos que ser realistas con el error. No se justifica el error. El error ocurre, pero también debemos de entender que es parte del juego. ¿Sí? Es parte del juego. Ningún jugador, así muy rara vez, ¿verdad?, termina con el 100% de aciertos. ¿Sí? Nadie logra, o los entrenadores hacen un mal cambio, una mala solicitud de tiempo muerto, una mala jugada, y nadie realmente se está enfocando en eso. Entonces, claro, nosotros estamos en una posición difícil, en una posición poco privilegiada, en la que estamos bajo la lupa de todos. Pero el error es parte del juego. El error es parte del juego, pero nosotros debemos de reconocerlo, ser realistas, que muchas veces las personas dicen, ¿verdad? Y todos conocemos, ¿verdad?, porque en el ambiente del arbitraje, quizás un último llamado, ¿verdad?, que se hizo es el árbitro nos robó el juego, ¿no? O el árbitro hizo esto.
Claro, pero no se fijan que fallaron 30 tiros libres, que fallaron 25 triples, que cometieron 35 pérdidas de balón, ¿sí? Entonces, nadie se fija en eso. Entonces, debemos ser realistas. No justifico con esto, que conste, quiero que me entiendan acá, no se justifica, pero hay que ser realista entre realmente si el error que yo estoy cometiendo tiene una incidencia directa en el desarrollo del juego y cómo cómo puedo volverlo realmente a algo real, cómo puedo contrastar. Porque muchas veces nosotros, no es que nos ahogamos en un vaso con agua, pero tendemos a ampliar mucho más las situaciones y a pensar que son peores de lo que realmente son. De hecho, ahora que mencionas el no seguir pensando en esos errores que vamos cometiendo, yo creo que hacer una comparación, y los que en algún momento jugaron básquetbol no me van a dejar mentir, que muchas veces, no sé, me gusta mucho tirar del perímetro y de repente salgo al juego y fallo 5 o 10 tiros seguidos, y muchas veces teníamos ese pensamiento de es que estoy fallando mucho, pero sigo tirando, pero sigo pensando que estoy fallando mucho. Por lo tanto, el resultado final, pues siempre va a ser que voy a seguir errando. Y finalmente, si esto lo comparamos ahí con el arbitraje, el hecho de enfocarnos en eso que ya de alguna forma lo hicimos mal, pues muy probablemente nos va a distraer para que lo que sigamos haciendo lo hagamos a lo mejor de una mejor manera, ¿no? Claro, y realmente nosotros atraemos lo que somos. Y si somos pensamientos negativos, vamos a atraer algo también negativo. Creo que el segundo punto ya lo hemos avanzado bastante, ¿verdad? El del autodiálogo negativo, evitarlo al máximo. Hay que ser buenos con nosotros, tampoco indulgentes y consentidores, y tampoco, pero sí al menos ser realistas. Esa es la palabra más apropiada, ser realista con lo que ocurre. En el punto 3 igual, seguir pensando en el error nos va a llevar a cometer un nuevo error. Si nosotros estamos pensando en el error que cometimos en la jugada anterior, lo más probable es que nos está sacando de foco, nos está sacando de concentración, y esto nos va a llevar a un nuevo error. ¿Sí? Si nosotros estamos pensando en ello, va a ocurrir y va a ser un efecto de bola de nieve. Inclusive, en algunos momentos, el error aparece y el error está en nuestra mente hasta que aparece un nuevo error. Y resulta que no nos enfocamos en las como la misma técnica de enfocar lo que he logrado. Me voy a enfocar en los aciertos. No se ignoran, ¿sí? No se ignoran, los errores se asumen, se responsabiliza y se aprende, sobre todo. Con el punto 4, que fue el que compartí antes, y Omar también, el foco en la próxima jugada, buscar elementos para poner la atención, el reloj, y ahora, o sea, es una demanda de siempre saber cuánto iba en el reloj cuando inició la posesión. Es un buen punto en el que se puede poner la atención y estar pensando, balón está fuera de mi área, estaba en 39, 39, 39, y así poder ir ubicando otras cosas en la mente, al igual que el pie pivote y muchas otras cosas en las que podemos poner atención para ir sacándolo, porque como tú dices, o sea, si se mantiene allí, va a estar allí hasta que otro lo reemplace, y esa no es precisamente la idea. Y yo creo que el tema de todo esto es aprender del error, ¿no? O sea, porque finalmente si no entendemos que de alguna u otra forma nos tenemos que equivocar, y lo más difícil aquí yo creo es no pensar, bueno, no importa, no pasa nada, no me importa el error, claro, me importa. Tanto me importa que lo voy a utilizar en algún momento para aprender de esa situación y eventualmente poder mejorar, ¿no? Y bueno, finalmente lo que menciona Julio aquí con el punto 4, que la jugada más importante es la próxima, el partido tiene que continuar. Me equivoque o no me equivoque, haga la peor llamada de mi carrera arbitral en el minuto 1, faltan 39, 38 minutos por jugarse, por lo que es más importante lo que voy a hacer en esos 38 minutos. Claro. Así es. Bueno, queremos agradecer grandemente a Orlando y a todo. Y, o sea, es bueno el punto de vista porque es experto en psicología y también es árbitro y entiende lo que sentimos nosotros en la cancha y
los puntos o las recomendaciones básicamente para eso, que ustedes se lleven cosas que hacer cuando se les presenten diversas situaciones. Entonces vamos a compartirles un certificado virtual que luego se lo haremos llegar por DHL, no mentira, por correo electrónico, con su valiosa en nuestra 10ª charla digital titulada Control Emocional y Manejo del Error. Pueden ir copiando sus preguntas, creo que ya muchas se han ido respondiendo durante la sesión. Si tienen alguna pregunta, la pueden ir colocando por allí, mientras yo les repito nuevamente lo referente al torneo, sobre la inscripción. Ya hablé antes sobre la inscripción, por allí había una pregunta sobre cómo sé si ya estoy inscrito. Durante el día de hoy y mañana, todos los que están inscritos se les va a hacer llegar un mensaje directo por la red en la que se inscribieron. ¿Me escuchan? Sí. Por la red en la que se inscribieron, solicitándole el nombre, el país y si pertenece a alguna organización arbitral para tratar de promover el hecho de las agrupaciones. Luego de recibir esa información, el día sábado, que finalizan las inscripciones a la medianoche, el domingo se organizan los grupos dependiendo de la cantidad de inscritos, tratando de que ningún grupo sea mayor a 25 personas, con el propósito de organizar los grupos y durante la próxima semana, entre lunes y viernes, si es necesario la siguiente, vamos a ir dándole fecha a cada grupo. Van a ser sesiones cortas, 45 minutos, una introducción, algunas consultas y se hace esta fase de grupos a través de la plataforma Zoom para que sea más agradable lo que es esta interacción con los 25 miembros. Entonces, durante esta semana le vamos a enviar el mensaje directo y el domingo ya le enviaríamos la información de la fecha, hora y el enlace de Zoom de su grupo, esperando que todos puedan participar cuando les corresponda. Si alguien tiene algunas otras preguntas, nos pueden ir haciéndolas por acá. Omar, ¿ha visto alguna? Bueno, referente a lo que es el torneo virtual que estamos promoviendo, ayer hacíamos, y creo que entre el día de ayer y hoy hubo, bueno, ya lo lanzamos creo que hace algunos días, pero ya desde hace al menos cerca de casi 2 días que hemos tenido una cierta respuesta. Yo creo que aquí la clave de esto es que nos ayuden a compartirlo, no solamente que sea yo el que me estoy etiquetando, que sea yo el que me estoy inscribiendo y que solamente etiqueto 2 personas por requisito. Hay que compartirlo y finalmente hacer pues un movimiento, una tendencia ahí, que las personas participen y que por medio de ustedes podamos llegar a que otras personas que no nos conocen todavía puedan formar parte de estas actividades. Orlando, ¿ya estás inscrito o cuando termina la sesión vas a ir? Ahorita me voy a ir a inscribir. Y si no, yo te voy a etiquetar ahorita. Etiquetar a Julio Madrid, y a quién más podemos etiquetar por allí. A Raúl. A Raúl. Hay que etiquetar a Robert. Señores, esto es abierto para todos, no tiene que ser abierto para toda la persona que quiera participar. Sabemos que desde que inició la cuarentena e iniciaron las charlas, hemos recibido aproximadamente unas 15.898 charlas, por lo que ya es hora de ponerlas o buscar la forma de interactuar y poner en práctica todo el conocimiento que se ha adquirido en este tiempo. Posterior al torneo, vamos a hacer el lanzamiento oficial de la plataforma. Toda la información se la haremos llegar con tiempo y el torneo es como la antesala a ese lanzamiento, por lo que esta va a ser nuestra última sesión antes de la plataforma y cuando ya tengamos todo listo retomaremos las sesiones. No debe pasar mucho tiempo, pero sí vamos a tratar de colocarle un chile mexicano a este periodo de tiempo con ese torneo. Por aquí preguntan, ¿hay un link para la inscripción o solamente con etiquetar? La inscripción es solamente eso, si tiene por cuenta de Instagram, solamente sigue nuestra cuenta de Radio 24 y en los comentarios etiqueta a 2 personas. Y nosotros le enviaremos ese mensaje directo ya consultándole el nombre y todo a todos los que han etiquetado a 2 personas y nos siguen. Es bastante sencillo y también por cuenta de Facebook, sí, no tiene la de Instagram. Hoy cuando termine la sesión, vamos a publicar la información en inglés y los que quieren participar en ese torneo
en inglés, que son dos independientes, lo podrán hacer también a través de la misma inscripción, pero en el formulario o en la publicación en inglés. Así es que si tienen alguna pregunta del tema, vamos a tener, Orlando, que unos 3 minutos más. Así es que ya lo están llamando para que vaya a cocinar, algo que aprendió en... Hay que aprender de todo en esta vida. Le hicimos una invitación, cordial invitación a por lo menos la mayoría de las organizaciones arbitrales del continente. No es una competencia así acérrima, pero sí una competencia amigable para ver qué organización mete más finalistas en la ronda final o cuál se lleva más premios. Recordar que los premios son sorpresas, no lo podemos mencionar por ahora, porque son exclusivos o material exclusivo al momento de que lancemos la plataforma, pero sí les puedo garantizar que son buenos premios, así que vale la pena tomar el riesgo. Marc, ¿qué piensas? Mientras yo busco preguntas. Bueno, nada más agradecerles a todos los que de alguna u otra forma han estado ahí siguiendo la página, las actividades que estamos haciendo, a los que por ahí han compartido, los que han etiquetado y se han suscrito, tanto a nuestras páginas y a este último pues, evento que estamos promoviendo, esta que fue la 10ª. Entonces, son 10 sesiones ya que hemos por ahí trabajado de alguna u otra forma para poder generar pues trabajo durante este tiempo que hemos estado en nuestras casas. Y bueno, ya con el tiempo les daremos a conocer más información de lo que se está trabajando. Por ahora, el tema del torneo es muy importante para nosotros, que tenga una muy buena participación y eventualmente poder ya hacerles saber lo que viene para lo que es la marca Raid 24, que créanme, va a estar muy, muy, muy interesante. Bueno, creo que la sesión de Orlando fue magistral, que la gente no tiene preguntas. Sabemos que esto es aspectos personales, o sea, cuando tengamos la oportunidad primero de rasurarnos o de quitarnos la barba y después regresar a la cancha, ustedes podrán aplicar y ver si le funciona. Aplicar, ver si le funciona, aplicar y ver si le funciona. Sí, no, yo creo que igual, como les decía, no tenemos que esperar hasta que volvamos a la cancha. Podemos hacerlo desde ya, hay muchos aspectos. Con todo gusto también me pueden escribir por redes sociales, también yo estoy por ahí, sí, también sigo las páginas de... Comparte, tú tienes un proyecto que se llama... Se llama Mentis Salutem, que es salud mental en latín. Lo pueden seguir en Instagram, en Facebook, por ahí posteo no tan frecuente porque resulta que el tiempo ahora es algo tan apreciado, pero sí paso publicando información, cosas, ayuda, porque vean, ahora el tema de psicología con la globalización, ahora se puede atender a alguien desde Honduras hasta cualquier otro lugar, o brindar al menos un lineamiento, una idea, un consejo, una guía, para que ustedes puedan tener la tranquilidad de ello. Me escribieron de que quedábamos pendientes con la información. Yo quedo pendiente de mandártela para que se las hagas llegar también a ellos ahí en las listas de difusión, si les puede servir, porque hay mucha información. Ahora la información está a la mano de cualquiera y eso es algo importantísimo. Entonces, por ahí, si tienen el interés, también me pueden escribir por ahí por redes sociales. Estoy pendiente para que puedan, con todo gusto se pueden acercar y yo estoy a la orden. Bueno, antes de irnos, hicimos 9 preguntas en la presentación. ¿Me equivoco, Julio, o estoy en lo correcto? En lo correcto. Yo creo que nos hizo falta una. ¿Qué es? ¿Qué preferimos? ¿Un rastrillo convencional o uno con maquinita? La verdad que tengo que usar los dos para cuando me toque. Voy a tener que utilizar los dos para hacerlo, pero creo que me va a doler. No, pues, va a ser una pérdida grande. Te agradezco bastante que nos hayas apoyado el día de hoy, Orlando. Te mando un abrazo a la distancia, muy seguramente tan pronto y esto
regrese a una nueva normalidad, que ya nos estamos acercando a eso. Por ahí nos encontraremos en alguna otra ocasión, pero por ahora te agradezco bastante que nos hayas apoyado y créeme que esta información seguramente es muy útil para muchas de las personas o la mayoría de las personas que lo toman en serio, claro. De mi parte, para dejar a Orlando que cierre, igual agradecerte por todo esto durante la sesión. Muchas veces hacemos como árbitro énfasis en regla, cómo tomar la decisión, pero falta ese post, después que la tomo, cómo puedo afrontar diferentes situaciones. Por lo que creo que fue de mucho provecho para todos, en todos los niveles, siempre los temas van orientados a todos los niveles, y esperamos en un futuro a poder profundizar en algún otro tema cuando ya esté lista la plataforma. Así es que, Orlando, ahora sí, te damos con gusto. Muchas gracias a Omar, Julio, por la oportunidad. Siempre para mí es una alegría poder compartir, como les dije desde el principio, poder compartir este tipo de experiencias y unirlo con dos pasiones muy particulares y muy individuales. Espero realmente que les sirva, que lo puedan poner en práctica. Háganlo lo más pronto posible, no solamente piensen en arbitraje, pueden hacerlo desde cambios a nivel de hábitos en su vida personal, en su vida familiar, comunitaria, laboral, desde cualquier parte donde lo quieran ver. Y gracias a cada uno de ustedes por su amable audiencia y permitirme llegar hasta cada una de sus casas en los diferentes países. Un abrazo para cada uno de ustedes. Están pendientes de las redes, se acerca el torneo y estaremos comunicando por ahí. Saludos a todos.